Ahora vamos a hablar de otro tema que es muy importante. El país económicamente, básicamente, se sostiene en las pymes, en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que dan la mayor cantidad de trabajo en nuestro país. Bueno, justamente, un último reporte calcula que el empleo informal, tras estos meses de pandemia, ha llegado, el empleo informal en las pymes ha llegado al 83%. Imagínense ustedes, más del 80% de trabajadores de pymes trabajan de manera informal. Y lo que queremos conversar ahora es justamente cuáles son los retos que afronta a partir del 28 de julio el siguiente gobierno para revertir estas cifras y dinamizar el sector. Para ello estamos con Ana María Choquehuanca, ella es presidenta de la Asociación Pyme Perú, además de haber sido ministra de Estado. ¿Cómo está, señora Choquehuanca? Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Gambini? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Las cifras son verdaderamente preocupantes, ¿no? Porque dicen que de cada 10 trabajadores en pymes, más de 8 trabajan en la informalidad. Así es, no solamente eso, lo que es más alarmante hoy en día, por ejemplo, es de que nosotros antes de la pandemia habíamos estado trabajando en la misma intención y en la misma línea de gobierno para que la informalidad bajara. Entonces habíamos llegado a un porcentaje de 68, 70% de informalidad. ¿Ya? Pero lo demás ya estaba formal. Ahora estamos en el 83%, según los últimos reportes, de informalidad. O sea, la involución ha sido muy grande, muy alarmante. ¿Por qué? Porque regresar a estas pymes a la formalidad va a ser muy difícil. Es una tarea de muchos años, aparte que las circunstancias y la situación no da para más. De parte del Estado hay sí algunas intenciones, por ejemplo, de apoyar a las pymes con el REACTIVA, el PAEMIP, el FAEMIP y todos los PAES que hicieron. Pero ¿cuál es el problema, señor Gambini? Es lo que usted ha dicho ahora, es la informalidad. ¿Qué pasa de un universo de 100% de pymes, donde el 83% son informales y el 17% son formales? ¿A quién le dan el REACTIVA? ¿A quién le dan el PAEMIP? Claro, es solo para los formales, solo para los formales. Así es, y sin embargo, inclusive hay algunas instituciones financieras que les están pidiendo el movimiento del año pasado. Oiga, eso parece hasta una burla. El movimiento del año pasado, cuando todos hemos estado en una pandemia terrible, donde hemos estado luchando por vidas, entonces, y la situación obviamente no ha sido nada auspiciosa, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de pymes ha salido ya del mercado? Un 20%. El 65% ha reducido sus ingresos mensuales. ¿Y sabe cómo se han estado sosteniendo? Con sus ahorros. Con sus ahorros. El 40% ya usó sus ahorros y hay un reporte que habla de que solamente el 12% ha tenido llegada al sistema financiero. Entonces, son cifras que no nos estamos inventando, son resultados de fuentes de diagnósticos que se han hecho y que definitivamente nosotros queremos revertir, no sé, pero sí queremos que el nuevo gobierno se ocupe de esto. O sea, ya basta de que la pyme esté en boca de todos, en manos de nadie, ya basta de no ser una política de Estado, porque la rueda productiva del país se mueve a través de las pymes. Y las pymes en este momento es sinónimo de pobreza, porque si hablamos de las personas que han perdido el empleo, el 65% de estas personas tenían un empleo en las pymes de 1 a 5 trabajadores, o sea, en microempresas, ¿no? ¿De cuánta gente estamos hablando? Para, en vez de hablar de porcentajes, hablar de número de personas. ¿Se tiene ese cálculo? Sí, se habla más o menos que podrían perder el empleo 1.500.000 personas que han estado trabajando en las pymes. O sea, es una cantidad. No, claro. Pero imagínense, o sea, las pymes... Porque hablamos de personas y hablamos de familias también, pues, ¿no? Finalmente. Totalmente. Y la cadena de valor alrededor de quién gira. Obviamente de las pymes. Entonces hablamos mucho de pymes. Es más, en la campaña electoral hemos escuchado que las pymes, que los bonos. Mire, la pyme no necesita asistencialismo, no necesita proteccionismo, necesita lo que le corresponde, herramientas para poder continuar. Y el rol promotor del Estado tiene la obligación de cumplir con ello, ¿no? Sí, creo que
Se comete un error al centralizar todo el problema de la informalidad en un tema de tramitología nomás. ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente están frenando a la empresa y que se pueden corregir desde el Estado para hacerse formal? Mire, al margen de la tramitología que dura y está comprobado que duran más de 26 días para que usted sea formal, ese no es el tema. Pueden sacar en este momento una norma de que una pyme se puede formalizar en 5 minutos. No hay problema. Pero ¿qué pasa? La carga laboral y tributaria. Dígame, la SUNAT, ¿qué hace en este momento por la pyme? O sea, ha dado alguna, ha flexibilizado sus políticas, ha sido más flexible en sus políticas dirigidas a la pyme. En la carga laboral, mire, hay personas, inclusive lo más terrible y más grave aún, hay empresas que son formales, tienen un RUC, llevan una contabilidad y todo, pero tienen 70% de informalidad laboral. O sea, estos trabajadores no gozan de beneficios, ¿no? Entonces, la ley en el Perú algunas son perversas, la mirada es indiferente, y yo creo que no podemos seguir, nosotros no estamos en estación de lamento, seguimos avanzando, estamos tratando de crear un mercado paralelo al estatal de compras, porque en este momento lo que la pyme necesita es mercado y financiamiento. Olvidémonos de los demás temas. La digitalización la hace por sí sola, esa es una tarea propia, pero el mercado y el financiamiento también lo proporciona. Hay un mercado de compras estatales que no llega a ser perfecto, no llega a ser siquiera qué sé yo, o sea, como que todos pueden acceder, pero ahí está. Estamos creando nosotros un mercado de compras privadas con las grandes empresas, que creo que es un mercado que hasta ahora no se había visto y que nosotros tenemos que tenerlo a la mano. Y además la unidad empresarial así lo requiere. El empresario es empresario, tenga una empresa micro, tenga una gran empresa, en fin. ¿Y por qué no generar ese encadenamiento que es tan importante hoy en día? Sí, y además esperemos que este tema de la proclamación del ganador de las elecciones y la transferencia se haga ya para poder sentarse a la mesa y poner una baraja de propuestas rápidamente respecto a este sector, ¿no? Así es, creo que esa es una tarea prioritaria del nuevo gobierno. O sea, nosotros esperamos que la mirada sea pues una mirada directa, no nos pongamos de costado. No digamos así, las pymes, ellos no necesitan, vamos a hacer medidas, les vamos a dar un bonito. Luego el bonito llega al 17%, al 10%, al 5%, y como reactiva, que llegó a todos menos a quien debía. Entonces, creo que aquí el gobierno, en primer lugar, tiene que pensar bien a qué ministro pone en el Ministerio de la Producción, a quién en el Ministerio de Pymes, y qué cosa es lo que piensa hacer, porque de nada vale tener un ministro estrella si no tenemos una política clara, un plan que nosotros podemos ayudar a generar, que nos convoque. Nosotros todos estamos dispuestos a sentarnos y dar nuestros aportes, pero hablar desde nuestra realidad para lograr nuestras soluciones. ¿Ustedes se sienten que no han sido escuchados y las soluciones vienen de sectores ajenos al propio? Así es, nunca hemos sido escuchados. Mire, la ministra Alba abrió una mesa de reactivación. Esa mesa se ha reunido 2 veces. En una para la instalación y la fotito, obviamente, ¿no? Y en la otra para decir, a ver, ¿qué podemos hacer en el tema de financiamiento? Allá vamos a traer aportes, nunca más. Lo mismo fue con el ministro Ceballos, o sea, y con todas las demás autoridades. O sea, eso no funciona así. Sí. Y no podemos nosotros estar diciendo, oiga, vamos a invitarlos, pero no queremos ser convidados de piedra, mejor que no nos inviten. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos la capacidad, señor Gambini, de poder seguir adelante. Sí podemos seguir avanzando, pero creo que es un derecho tener que sobrevivir a esta pandemia en condiciones de derechos que nos corresponden. Aquí las empresas no pueden seguir quebrando. O sea, aquí el 20% ya quebró. Miren, Gamarra, del 100% que tenían actividad antes de la pandemia, solo el 60% volvió a abrir sus puertas. El 20% ya quebró del todo y la otra ha diversificado sus actividades, ¿no? Que puede haber modificado su negocio. Pero no podemos, dígame, ¿este no era acaso un nicho de mercado textil tan grande para el Perú? ¿Cuánto movimiento económico había? Pero si quieren ensanchar la base tributaria, oye, tampoco estamos pensando, yo he escuchado hablar que la base tributaria la van a ensanchar con la minería, está bien, pero ahí las pymes, si tenemos las condiciones adecuadas, también podemos colaborar en esto. La tributación es importante, pero la carga
tributaria que en este momento está en la mochila de las pymes, no, esa es demasiado pesada, porque no hay mirada de gobierno. Entonces, es hora de que nosotros podamos ser parte activa y podamos tener voz, podamos tener voto para lo que pueda suceder con el sector. Mirada de gobierno y mirada de Estado también, ¿no? Porque se necesita estabilidad, porque si se habla con un ministro y ese ministro dura 3 o 4 meses nada más y hay que volver a sentarse a la mesa a conversar con el siguiente, así nunca se avanza, pues tampoco, ¿no? Efectivamente. Hemos avanzado algo en el tema de compras estatales con el ministro Chicomo. O sea, ahí sí, él ha sido muy accesible, pero dígame cuánto está. Gobierno transitorio, desde noviembre está. Y ahora ya se va. O sea, no, así no se puede, como usted bien lo ha dicho. Pero al margen de las autoridades son las políticas. O sea, si hay una política clara, la puede direccionar ya. Si hay un cambio, la dirección el que viene. Pero no, con esa idiosincrasia y mentalidad que tenemos, que todo, mi anterior hizo todo malo y yo soy el que hace las cosas bien, nunca vamos a avanzar. Sí. Tiene que haber una política sólida, una política que permita continuar al margen de las personas, porque las instituciones son las que están ahí y las políticas de Estado son las que tienen que permanecer. Correcto, plenamente de acuerdo. Muchísimas gracias, señora Choquehuanca, por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ana María Choquehuanca ha estado con nosotros.